finalmente el caso del derrumbe del Jet Set ha dado un paso adelante en lo que se refiere a la investigación, confirmándose el arresto el día de ayer de Antonio Espaillat y su hermana Maribel por el derrumbe de este centro nocturno que le cobró la vida a 236 personas, dos de ellos uno y mes y medio después de haber ocurrido esta tragedia. Luego el arresto se confirmó y se llevó a cabo luego de un interrogatorio prolongado de más de 7 horas. Ahí en este video, perdón, está con el abogado de ellos, Valerio, uno de los abogados. Ahí Así están es. ellos dos. Parece que era cuando hacían entrada ya en la Procuraduría. Exacto, en el proceso de registro para poder ingresar a la Procuraduría y ser interrogados, porque muchas veces se habla de entrevista, pero eso no es una entrevista para un panel, ni mucho menos. No, va que a nadie le gusta decir que lo están interrogando. Bueno, pero este es un caso penal. Es un eufemismo. Claro, este es un caso penal y son en este sentido los principales investigados por esta tragedia, que también ha dejado 180 personas lesionadas. Ya, esto era aquí ya cuando ya se lo llevaban ya detenidos. Sí, desde luego hay que esperar a que se procese ya lo que es la solicitud de coerción, que no debe pasar de 48 horas por parte del Ministerio Público, para presentar los cargos, que ya se habla de homicidio involuntario, aunque con bastantes agravantes, entre ellos tratar de intimidar a testigos. Exacto. Y pagar para que estas personas, especialmente empleados, que incluso se llegó a decir que firmaron un descargo junto con el pago de sus prestaciones, precisamente para evitar que puedan dar información que les perjudique. De hecho, un testigo clave, Gregory, ahora acabo de olvidar el apellido, que era el encargado de reservas, había dicho que la noche de la tragedia, pues advirtió a Antonio Espaillat que no debía realizarse la fiesta debido a que tenía un temor de que pudiera ocurrir algo en las instalaciones, como tristemente ocurrió finalmente. Y esto, desde luego, si está, y que ya el Ministerio Público está haciendo análisis de las herramientas como celulares para determinar la veracidad de esta conversación, aparentemente fue a través de WhatsApp, pues sería un clavo más en este caso en contra de la familia Espaillat, tanto su hermana como hay que tener unas cosas claras. Lo primero es que en la parte penal, ¿verdad?, es homicidio involuntario. O sea, para que nadie piense, cuando es homicidio involuntario no es que será una condena de 30 años y nada de eso, porque eso no es lo que dice la ley, independientemente de lo que la gente quiera, pero la ley establece cuáles son las condenas. Eso es una cosa. Lo otro será ya en la parte civil, que obviamente le serán impuestas penalidades para compensar a la familia de las víctimas, que ahí se habrá de pagar sumas millonarias. Y lo otro también es que ellos están detenidos, pero viene el proceso de habeas corpus, no pueden pasar de 48 horas sin que ya se le tipifiquen todos los cargos, se formalice la acusación. Entonces vendrán las medidas de coerción. Eso puede conllevar prisión o no, si lo considera el juez. Que es uno de los agravantes que menciona el joven Gregory Adames, que es esta persona que servirá como testigo clave en este caso. Ha sido parte de esas personas que mencionan que aparentemente recibió, o por lo menos un documento de descargo, o en su defecto dinero a cambio de su silencio. Pues esto podría convertirse en un agravante en contra de Antonio Espaillat y su hermana. Eso no tiene validez de cargo, porque si fue bajo presión... No, eso al margen de la validez, lo digo porque en el caso de la medida de coerción se podría solicitar prisión preventiva para evitar por el temor de que en libertad puedan influir y se continúen haciendo presiones a los testigos, pero eso ya lo va a decidir un juez. O destruir evidencia. Lo digo porque ahorita, si lo ponen en libertad y le ponen restricción, por ejemplo, puede ser de este tipo de grillete electrónico o en la casa, mucha gente va a decir, wow, ya lo liberaron. No, porque todavía no hay juicio. La gente tiene que entender que es un proceso, no es que de inmediato serán condenados. Ese es un mal que tiene la sociedad dominicana, que no logra diferenciar entre lo que es una medida de coerción y lo que es una condena por un caso que ya ha pasado a etapa final. Una medida de coerción, dependiendo del tipo de caso, puede extenderse hasta un año o incluso más
dependiendo del tipo de caso del que se trate. En esta situación... Y no necesariamente conlleva prisión. No, en esta situación lo más probable es, sin existir los agravantes, que el tipo de medida preventiva sea un grillete electrónico. Y presentación periódica. Presentación periódica. Impedimento Exacto. de salida del país. Sin embargo, mencionamos el hecho de que existe la posibilidad o el indicio por parte del Ministerio Público de que estuvo o intimidándose testigos o pagando a testigos para evitar que puedan hablar en contra o dar la información que tienen que pueda ser perjudicial para Antonio Espaillat, y por esto podría, porque no puedo afirmarlo tampoco, solicitarse una medida de coerción más severa en contra de Antonio Espaillat y de su hermana Maribel, dependiendo también la participación, en este caso de su hermana, en este triste suceso del 8 de abril. Y hay que recordar que ya hubo abogados de víctimas, no abogados de los imputados, que habían dicho, entre ellos Carlos Salcedo, que es un jurista muy reconocido, que la gente no debía desesperarse, que es mejor que el proceso se haga con todos los detalles, que se asegure que se hagan las cosas bien, para evitar que el caso luego no tenga una solución favorable a las víctimas cuando se lleve a un juicio de fondo. De hecho, hay que hacer las cosas bien, que el expediente quede bien blindado. De hecho, la detención de los hermanos Espaillat ocurre 24 horas después de que se entregó el informe preliminar sobre las causas del derrumbe. Es decir, solamente bajo este entendido se estaba esperando que se tuviera algo más concreto para poder proceder penalmente, que era lo que siempre decíamos. No se puede tomar una decisión que luego le vaya a favorecer y deje a las familias desamparadas sin justicia, como se está exigiendo. Entonces hay que aquí hay gente que opina de todo, hay expertos para todo, y a raíz de lo que ocurrió ahí hubo 20,000 personas que decían, no, eso pasó por esto y esto, con tesis. Incluso hubo puntos de vista de personas quizás con suficiencia profesional, ingenieros, estructuralistas para opinar, pero aún eso no era oficial. O sea, a partir de ahí no se podía tomar una decisión hasta que no se tuviese el informe oficial. No, pero aquellos que tenían como dicen, un ruedo que le pesa, no decían esto fue la causa, esto decían cuando hacían probablemente los análisis, esto era a simple vista, decían esto pudo haber originado la causa, sin afirmarlo, porque obviamente se necesita hacer un peritaje forense para determinar las razones por las cuales, que pueden ser múltiples incluso, por las cuales el techo del jet set se derrumbó ese 8 de abril. Gustavo, antes de irnos a las pausas, dos noticias importantes, una condena contra 4 personas en República Dominicana, incluyendo a un oficial de la Junta Central Electoral por falsificación de documentos y recibir pagos para emitir documentos que no tenían un aval en República Dominicana. Ocurrió en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en Barahona fundamentalmente. Eso es importante porque aquí históricamente ha habido un relajo con eso, de gente que se falsifica, suplanta la identidad de otro, que le arregla papeles a alguien para que aparezca más joven. Bueno, hasta las Grandes Ligas tuvieron que intervenir en un momento porque había todo un relajo con eso, muchachos que le hacían daño de hecho, sí, porque le ponían 5 o 6 años menos o 10 cuando no era así. Había gente que ya tenía más canas que... Óigame, entonces es bueno que a eso se le ponga freno. Sí, muy bien que esa Lo otro, en materia internacional, Israel ha escenificado un ataque en contra de Irán, algo que incluso no cuenta con el apoyo de Estados Unidos y que así lo ha anunciado. De su papá. Sí, en voz del presidente Donald Trump y de Marco Rubio, diciendo que Estados Unidos no tiene nada que ver con este ataque, que fue fundamentalmente instalaciones nucleares. Algo que ya Irán dicen ha dicho, ellos, porque tú sabes cómo es, esa es la versión de Israel. No, pero se confirmó que efectivamente hubo objetivos nucleares que sí fueron alcanzados por el ataque de Israel. Algo que ya Irán ha dicho que va a pagar caro, tanto Estados Unidos, aunque se ha desligado, como el mismo Israel. Hay que ver cómo eso es una situación muy peligrosa. Eso podría derivar en una guerra de un alcance que nadie puede prevenir hasta donde llegue. Esas son cosas muy peligrosas. Se está jugando ya literalmente con fuego, y fuego del peor. Así con este tipo de ataques. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Centro el día de hoy. ¿Cómo gestiona usted el uso de Internet en sus hijos menores de edad?
restricción total, restricción parcial o sin restricción. Recuerda que puede votar a través de acento.com.do, también a través de nuestras redes sociales donde pueden dejar sus comentarios.